Listo. Ahora, Ah, listo. ¿Sí? ahora ¿Ya? desde tu perspectiva. ¿Sí? Vale, listo. Buenas noches. Listo. Bueno. Bueno, como les decía, yo programé o bueno, yo diseñé el plan y entonces hoy les voy a dar las generalidades, como la introducción, cuáles son las ramas de la filosofía, cuáles son los periodos históricos, cómo se delimita, para que quizá de pronto si ustedes no asistan a una clase pueden decir, bueno, yo reviso el temario, yo miro, yo me adelanto, yo sé qué fuentes, yo sé qué autores son, yo sé cuál es el tema central, cuál es el tema nuclear, el principal. De todos modos, filosofía en el examen no es tan frecuente, si bien es frecuente, es en análisis textual y quizá la filosofía nos sirva no tanto como base o como conocimiento, sino para desarrollar todas las herramientas que necesitamos para interpretar un texto, ¿sí? Y ese es como mi principal objetivo a la hora de, pues, como de dar las clases, ¿sí? Que nos armemos de todas las herramientas lingüísticas, argumentativas, del sentido histórico, del sentido social, de todo ese tipo de cosas para poder enfrentarnos con un texto, ¿sí? Otra cosa pues como que quiero incitarlos es que a mí me encanta que participen, porque además filosofía y sobre todo cuando estamos introduciendo y cuando no hay mucho conocimiento por abarcar, se trata de que aporten cosas, de que sugieran, de que, por ejemplo, estamos hablando de, pues, de un tema X y a ustedes se les ocurre algo como aportar, bueno, a mí me parecería que esto se debería incluir en esto, lo deberían hacer, porque así podemos llegar a un conocimiento un poco más accesible para todos, ¿sí? Que no sea común, que todos podamos entender y pues esa es la idea, ese es el objetivo. El enfoque será básico, medio intermedio, porque pues está dirigido a, pues, a los presaberes que debemos tener en cuenta. Seguramente bastantes temas ustedes ya los habrán visto en el colegio, los habrán leído. Si ya se prepararon para el ICFES, pues el ICFES no tiene componente de filosofía, pero pues no sé, creo que en los pre-ICFES sí tienen incluidas clases de filosofía, pues precisamente para lectura crítica. Entonces, siéntanse como en casa, pues la filosofía no es tan complicada, la dificultad es a gusto, pero bueno, vamos a mantenerla en un nivel accesible para todos. Quiero contarles también que pues yo no soy un doctor en la filosofía y les digo esto no para que digan, uy, este muchacho nos va a decir cosas inexactas y mejor no le prestemos atención a clase, sino como para que se cree esa proximidad, ¿sí? Yo también estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo y todos estamos aprendiendo. Entonces, como es una ciencia inexacta, precisamente nos otorga mayor facilidad a la hora de discutir y de conversar los temas, salvo las cuestiones fundamentales o lo que ya tenemos de base, lo que tenemos de fundamento. Bueno, em, les insisto nuevamente, por favor participen si les estoy preguntando algo, si quieren decir algo, quejas, preguntas, sugerencias, reclamos, lo que sea, está recibido. Más lento, más rápido, repite esto, por favor, pausa la diapositiva, envía esto, un link, lo que sea. Estoy abierto a cualquier cosa. Bueno, entonces vamos a ver un diagrama general de lo que revisaremos hoy. Primero, ¿qué es la filosofía? Que es súper importante. Yo siempre comento que antes de empezar a estudiar un campo de investigación o del saber o del conocimiento en general, es delimitar su objeto. Eso es lo más importante que podemos hacer antes de empezar a estudiar algo. Por ejemplo, cuando estamos estudiando física, pues nosotros decimos que es la ciencia de la naturaleza. Cuando estamos estudiando química, la de las transformaciones de las moléculas, de las partículas, es muy importante, pero a veces lo dejamos de lado en las ciencias inexactas, ¿sí? O lo damos por presupuesto. ¿Qué es la historia? ¿Qué estudia la historia? Sí, por ejemplo, todos lo sabemos implícitamente, pero pues para dar una definición necesitamos muchísimas cosas, ciencias auxiliares, y necesitamos ser muy abarcantes y muy totalizantes. Hoy pretendo darles una definición que como que no se les escape y se les quede, ¿sí? Y que no se escape a ningún ámbito de la filosofía en general. Pero dar definiciones siempre es problemático, y sobre todo en ciencias inexactas también lo es, como la filosofía. Después veremos las ramas. Todas las ciencias tienen ramas y bueno, otra cosa. Yo estoy hablando de filosofía como si fuera una ciencia. Ya veremos la distinción entre ciencia y entre arte. ¿Sí? Son distinciones clásicas, pero si ustedes están diciendo, bueno, este muchacho está diciendo que la filosofía es una ciencia, ya veremos por qué le estoy diciendo que la filosofía es una ciencia. Si no les gusta el término, pues pueden sustituirlo mentalmente por disciplina científica, disciplina investigativa, disciplina, ¿sí? Que es lo que se enseña generalmente en los colegios, que la filosofía es una disciplina. Después veremos cronología de la filosofía, que es simplemente una revisión por los 4 periodos de la historia que tenemos, pues desde que aparece la filosofía hasta la actualidad, cuáles son los objetos de investigación, qué es lo que cambia, cómo estamos monitoreando las ideas, cuál es nuestro método, etcétera. El cuarto, pues tenemos los métodos, los que acababa de mencionar.
Y el quinto, me gustaría apuntar a la relevancia de la filosofía, porque pues siempre nos parece un campo de investigación que es inútil, que no produce frutos, que es innecesario, que bueno, ya tenemos la ciencia del siglo XXI, ya fuimos al espacio, ya fuimos a la luna, pues ¿de qué nos va a servir la filosofía, no? Precisamente para dudar muchísimas cosas, pero pues ya lo veremos. Incluso preguntarnos por la utilidad de la filosofía también es problemático. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, eh, lo que sea, los escucho. Si no, seguimos. Bueno, como creo que no las hay, me gustaría aproximarnos al concepto de la filosofía. No sé si alguno de pronto, así sea muy vaga la idea y sin mirar la diapositiva, o bueno, sí, mirándola también, nos puede dar un concepto, una definición, no importa. La vamos construyendo poco a poco. O en el chat, no sé, yo lo reviso. Pues de cierta manera, yo tengo entendido que la filosofía es, bueno, el nombre filosofía viene de una creación de Pitágoras en el siglo V a.C., donde pues describía al filósofo como un ser o la proximidad a un pensante, ¿no? Y pues de cierta manera siento que es la que, como que el pensamiento por sí crítico, un pensamiento crítico de las cosas que están a nuestro alrededor. Sí, muy bien. De hecho, la definición que diste es muy exacta y sobre todo por la raíz del término, porque sí, Pitágoras efectivamente creó el término. Antes de Pitágoras no se utilizaba. Y generalmente nosotros conocemos el término como amor al saber, ¿no? Amor al conocimiento, filosofía, ¿sí? Que somos amantes del saber, los filósofos son los amigos del conocimiento, los amantes, etcétera. Y es una definición etimológica muy bonita. Como todas las demás definiciones etimológicas son muy lindas, se pueden poner de frase, de cuadro, de lo que sea, como epígrafe, como cualquier otra cosa, y pues, es agradable, pero no es del todo exacta. De hecho, la definición pues, que nos acaba de dar, perdón, no me sé tu nombre porque no, no estoy viendo el Meet, pero que nos acabas de dar, se parece mucho a la que yo estoy proyectando. Pero bueno, primero rechacemos un poco esas definiciones etimológicas de que el filósofo es el amante del saber. Sí, pero es muy poético. Y sí nos sirve para mirar las implicaciones sociales y contextuales del término, pero hasta ahí. Si queremos una visión más general, apeguémonos a otro tipo de definiciones. Perdón, otro tipo de definiciones, otro tipo de conceptos. Repetí la palabra. Em, la filosofía primero es una ciencia o una disciplina. ¿Qué es una ciencia o qué es una disciplina? Una ciencia o una disciplina es una actividad investigativa. ¿Qué quiere decir? Que está preguntándose por las cosas, ¿sí? Que está componiendo conceptos, que está mirando al mundo y está intentando decir cosas sobre el mundo. Por eso estoy diciendo que la filosofía es una ciencia, y bueno, porque es una distinción clásica. No estoy hablando de que la filosofía sea una ciencia y el filósofo se mete a un laboratorio y empieza a mirar con láseres, no sé, la esencia del hombre, eso no. Pero vamos a pegarnos al término de ciencia como se los estoy estableciendo. Ciencia es una actividad investigativa y especulativa. Y especulativa no que sea hermética o que sea mágica, no. Especulativa es simplemente que está usando la razón, que está utilizando la reflexión, los sentidos, que está utilizando todas las facultades cognitivas, todas las facultades corporales que tenemos para dar por fruto un conocimiento. Eso es una disciplina, una ciencia. Y si ustedes prestan atención a esta definición, encuadra con cualquier otra disciplina, con cualquier otra ciencia. La química, con la física, con la biología, que la biología, pues, en términos célebres pero inexactos, está estudiando los animales, está estudiando los procesos de la vida, pues también está queriéndonos decir algo sobre el mundo, ¿sí? Sobre el mundo, pero en específico sobre los animales, sobre el mundo vivo, sobre la materia que no es inerte, sobre los factores bióticos, etcétera. Igual que la física nos está diciendo algo sobre la materia. Pues eso también hace la filosofía, pero la filosofía tiene un carácter especial. Primero, nace antes que todas ellas y segundo, pretende abarcarlo todo, porque como nace primero, es la ciencia por la que primero pasan todas las preguntas. Entonces, si nos preguntamos por qué cae la manzana, primero se lo preguntó un filósofo y después se lo preguntó un físico. O quizá un físico se lo preguntó y después pasó a ser, perdón, un filósofo se lo preguntó y después pasó a ser físico, que es lo que en realidad sucedió. Entonces, en la definición que ven proyectada, dice que es la disciplina en la que se reúnen los estudios fundamentales e investigaciones de corte racional, precisamente como se los indicaba ahora, sobre las causas del espíritu y la naturaleza. Y esta definición ya es un poco ajena, causas del espíritu y la naturaleza, sobre todo sobre causas. Cuando hablamos del concepto causa, es explicación.
Siempre que nosotros nos estemos remitiendo a una causa, estamos justificando la existencia de una cosa. Por ejemplo, y discúlpenme si doy demasiados ejemplos con ciencias exactas, pero pues yo estudio física, entonces es por eso que les estoy dando tantos ejemplos. Em, lo tenemos, si estamos hablando del movimiento, hay algo anterior al movimiento que lo causó. Entonces estamos justificando el movimiento con un agente que lo está introduciendo al cuerpo, ¿sí? Con una causa. ¿Qué significa espíritu y la naturaleza? Espíritu no es otra cosa que el hombre y naturaleza no es otra cosa que el mundo. No confundamos con espíritu con fantasmas o con ese tipo de cosas, con ángeles o con Dios, no. Espíritu, en el sentido estricto, si hablamos de ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, indica el hombre, el yo, ¿sí? Lo que todos conformamos como humanidad. Eso distinto que está en la realidad que se autorreconoce, que somos nosotros, ¿sí? Y después, la naturaleza es todo lo que es extrínseco a nosotros, ¿sí? Lo que está afuera. Entonces, esto conforma la realidad entera como sistema. ¿Qué quiere decir sistema? Que todos son elementos y están interactuando entre sí y están formando el mundo, ¿sí? Esa es la definición entera de filosofía. Reúne estudios fundamentales sobre las causas del espíritu y la naturaleza, o sea, sobre el mundo entero, o sea, está explicando absolutamente todo. Y esa es la definición que mayoritariamente vamos a ver aceptada. La filosofía está explicándolo todo. Está explicando nuestras sensaciones, está explicando eh, la caminata del gato, está explicando nuestros pensamientos, está explicando eh, el funcionamiento detrás de nuestro cuerpo, pero porque estamos apegándonos a un concepto antiguo de filosofía, que de todos modos perdura. Lo que pasa es que las ciencias se emancipan y pierden un poco su componente filosófico cuando empiezan a tomar otro tipo de métodos. Pero bueno, no importa. Les puse acá una mesa porque uno piensa que una mesa es una cosa muy banal y muy irrelevante de pronto cuando estamos estudiando filosofía, pero la mesa nos puede ofrecer ejemplos de preguntas filosóficas. Por ejemplo, las que listé, que qué implicaciones tiene la existencia de la mesa. Si nosotros pensamos en la mesa, podemos pensar en alguien que hizo la mesa, podemos pensar en el propósito de la mesa, podemos pensar en la ubicación de la mesa, podemos pensar en la forma de la mesa, en la materia de la mesa, y eso implica muchas preguntas que la filosofía pretende abarcar. Otra cosa, estamos viendo una mesa, pero la mesa está dentro de una pantalla. Esa mesa existe del mismo modo que la mesa que la mesa que existe acá afuera o de la que nosotros podemos mirar por ejemplo, de nuestro comedor. Es una pregunta válida, es una pregunta interesante. Por eso después se pone de qué modo, ¿sí? ¿Qué existencia de mesa es más auténtica? ¿La que tengo enfrente o sobre la que estoy apoyando mis cosas, por ejemplo? ¿Qué cosas o qué características, qué propiedades tiene esa mesa que no tenga otro objeto, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué esa mesa la llamamos mesa y no la llamamos avión? Bueno, porque el avión vuela y la mesa no, ¿sí? Pero pues son preguntas interesantes. ¿Y por qué reconocemos una mesa? También se responde con las propiedades de la mesa. Y otra cosa muy importante, ¿de dónde viene nuestra idea de mesa? Si nunca hemos interactuado con la mesa, ¿podemos decir que eso es una mesa? Y bueno, no quiero perderlos en ese tipo de preguntas, pero es como para que se den cuenta un poquito el trabajo que hacemos y después cómo lo separamos en ramas, porque evidentemente todo esto no lo podemos abarcar con un solo estudio. Podemos abarcar la materia de la mesa con otro tipo de estudio al que tenemos para el propósito de la mesa o para el procedimiento que hay detrás de la elaboración de la mesa, ¿sí? Pero a fin de cuentas todo es conocimiento. Y eso quiero que quede claro. Conocimiento es decir algo sobre una cosa, ¿sí? Conocimiento de mí mismo puedo decir que yo soy inseguro, o que soy muy seguro de mí mismo, o que soy extrovertido y que soy introvertido. Conocimiento sobre la mesa puede ser que es blanda, que es rugosa, que es dura, bueno, los conceptos de bello y de feo son muy relativos. Puede ser que es bella, que es desagradable al gusto, que es desagradable a la vista. Puede ser que la mesa es un montón de partículas acumuladas o puede ser que es una idea y que es imaginaria, pero todo eso sigue siendo conocimiento. Bueno, espero que haya quedado claro. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, eh, esta diapositiva, bueno, quería ilustrarles como más o menos la filosofía también que puede abarcar.
Y de pronto el sentido del que estamos llevando esta explicación es un poquito radical, porque no sé si se lo hayan introducido antes así, pero es esencialmente así. El cuerpo humano, las estrellas y Marco Aurelio, que fue un emperador. En filosofía podemos preguntarnos, por ejemplo, la musculatura de este cuerpo, ¿para qué sirve la musculatura? ¿Sí? ¿De dónde proviene el diseño del hombre? ¿De dónde proviene la idea del hombre? También podemos pensar en las estrellas, porque unas brillan más que otras, ¿sí? Porque las estrellas son inmóviles, porque están pegadas al cielo. Eso proviene, todo tiene un origen filosófico. También podemos preguntarnos sobre Marco Aurelio, si eso no es un buen gobernante, ¿sí? También tiene origen filosófico, pero cada una se responde con ramas diferentes. Esta, por ejemplo, se va a responder con anatomía, por ejemplo, esta se va a responder con astronomía y esta se va a responder con la política. Y por eso es importante, y ya vamos a lo siguiente, a ver las ramas de la filosofía, porque así somos capaces de delimitar los objetos, de no confundirnos. Si nosotros empezamos a estudiar al hombre, digamos que, bueno, alguno de ustedes cursó filosofía y en algún momento, bueno, va a hacer la tesis y le interesa el estudio del hombre, puede tomar el estudio del hombre desde muchísimas perspectivas. Pero bueno, ustedes dicen, no, pues me gustaría el ámbito social. Pues bueno, hay una rama de la filosofía para eso y reducimos todos nuestros objetos, todos nuestros métodos y lo hacemos todo más preciso y más fundamental. Y a esa necesidad, de esa necesidad provienen las ramas, que podamos segmentar los intereses, ¿sí? Porque el hombre nos puede interesar de muchas formas, la mesa nos puede interesar de muchas formas, el movimiento nos puede interesar de muchas formas. La idea es ser capaces de establecer un conocimiento verdadero y de no confundirnos, de no perdernos entre ramas. Si no existieran las ramas, no existiría la ciencia, porque toda la ciencia es ramificada, ¿sí? La química tiene ramas, la física tiene ramas, todas tienen ramas. Bueno, aquí puse otro ejemplo de física, y es que la física se divide en varias ramas y una de ellas es la cinemática. Lo que yo les he indicado ahorita, esta trayectoria, por ejemplo, es una trayectoria de parábola, ¿sí? Entonces, la pelota impacta y rebota, pero nosotros podemos estudiar dos cosas. Podemos estudiar la acción que ejerce esta mano sobre la pelota y el movimiento de la pelota, ¿sí? Son dos objetos de estudio muy diferentes. Que el movimiento, que el efecto de la mano sobre la pelota sea el movimiento es otra cosa, pero podemos aislar los objetos. Y eso es la cinemática. La cinemática no nos importa la forma, no nos importa la masa, no nos importa absolutamente nada de esta pelota, solo nos importa que se está moviendo y está generando parábolas en su movimiento. ¿Sí? Entonces, la física es rigurosa. Si la física tiene ramificaciones y es rigurosa, ¿por qué la filosofía no? Sí, si la filosofía viene primero. Y de hecho la física es una rama de la filosofía, pero ya lo veremos más adelante. A veces hay que excluir cosas, entonces esta es una exclusión. Estamos excluyendo esto, pero estamos tomando en cuenta este fenómeno. Bueno, este es un diagrama de las ramas pues como básicas. El orden no es accidental, el orden es intencional y es para mí el que deberíamos seguir en cualquier investigación o el que deberíamos seguir en cualquier cosa que investiguemos o en cualquier autor filosófico. Primero viene la ontología y la metafísica, después viene la epistemología, la lógica, la estética, la física, la antropología, la ética y por último la política. Porque la política requiere esto y la política requiere todo esto, ¿sí? Para poder lograr un conocimiento certero. Sí, y nos parecerá muy extraño porque uno se pone a pensar, bueno, y nuestros políticos, nuestros gobernantes sabrán de estética, de lógica, de epistemología, de ontología, de física, de antropología y de ética. No. Y pues, ¿será que el antropólogo sabe de epistemología, de ontología, de lógica, de estética y de física? Debería. Y el ético sabe de antropología y de física y de estética. También debería. Entonces, este es el propósito que todo la abarca de la filosofía. Entre más avancemos, mayores supuestos o mayores ideas tendremos que tener del mundo. Cuando nosotros, por ejemplo, bueno, cuando se establece, siempre hablo en nosotros porque es una costumbre, pero cuando se establece, por ejemplo, un sistema político, nosotros tenemos que suponer que somos capaces primero de organizarnos como sociedad, que el hombre puede ser amigo del hombre, que el hombre tiene valores, es decir, hay una presuposición ética, que el hombre puede ser bueno, que por elección puede ser bueno. También tenemos que suponer todo tipo de cosas. Primero que eh, la forma en la que nosotros nos conformamos, por ejemplo, en un estado, obedece a ciertas leyes, entonces física, que nosotros podemos conocer el mundo, estética, lógica, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, veremos la primera
Perdón, si algo no quedó claro, por favor me interrumpen, me dicen, porque de pronto hablo muy rápido, quizá extiendo demasiado los términos, así que los escucho. Todavía no las hemos definido, pero pues no sé si se quedó claro el concepto de rama, por qué se ramifican. Todo claro, profe. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, em, usualmente en las diapositivas tengo una definición y unas preguntas, pero en esta no, ¿sí? Y la ontología y la metafísica en realidad son ramas separadas, pero pues vamos a simplificarlo todo y vamos a hacerlo más ameno y vamos a hacerlo todo junto, que es mucho más sencillo de entender. Porque en realidad los filósofos no se ponen de acuerdo entre la definición de ontología, entre la definición de metafísica, cuál se excluye una de la otra, cuál tiene relevancia todavía, cuál no la tiene, entonces lo dejamos así. Bueno, la ontología es la primera ciencia que mencionamos porque precisamente es en la que se fundamentan nuestra experiencia, por ejemplo, ¿sí? Eh, Voy a ponerles un ejemplo, porque acá ya lo comprendemos más fácilmente con ejemplos. Digamos que ustedes tienen un perro, ¿sí? Una mascota. Ustedes pueden tener al perro al lado y se les revelan muchas propiedades del perro, ¿sí? Pueden tocarlo y pues tienen el tacto, el perro es suave, pueden mirarlo. El perro, bueno, tiene un color, digamos que el perro es blanco, pues ustedes ven el color blanco, pero hay algo que se manifiesta antes de todas esas propiedades o de todas esas características, digamos características que es más fácil, características del perro. Es una cosa, es la primera cosa que se nos manifiesta de cualquier entidad o de cualquier cosa que hallemos en la naturaleza, y es la existencia. Yo, por ejemplo, si cierro los ojos y toco al perro, yo sé que el perro existe, ¿sí? Yo sé que la sensación los datos del tacto también existen, ¿sí? Pero puedo preguntarme cómo existe el perro, ¿sí? O a qué se debe la existencia del perro. O, por ejemplo, si yo escucho o si el perro está emitiendo sonidos, si los sonidos existen de la misma forma que existe el perro, ¿sí? Esas son las preguntas fundamentales que se hace la ontología y se hace la metafísica. La metafísica no es que trate, y eso es muy importante, objetos suprasensibles y que no están en nuestra naturaleza y que sean ángeles, que sean demonios, que sea Dios. Bueno, Dios sí lo trata la metafísica, pero pues es un caso aparte. O vamos a hablar de cosas cuánticas, de saltos, de metafísica, así como en ese término que nosotros siempre tenemos de que lo sobrenatural, de que es hermético, de que es algo como que no es científico, no. La metafísica puede preguntarse de cualquier cosa. Lo que pasa es que la existencia es algo que reconocemos en nosotros mismos. Y esa existencia, no importa el mundo exterior, también la podemos reconocer. O sea, a ver, esa existencia es un concepto que se entiende con nosotros mismos, con nuestra propia existencia entendemos la existencia, porque si existimos, eso es prueba de que otras cosas también pueden existir. Quizá el argumento, pues no está bien argumentado lo que dije, pero todo se basa en la existencia. Y esa es la propuesta de la ontología y de la metafísica, de que vamos a estudiar al ser. ¿Sí? Por ejemplo, la mesa. Si la mesa existe de la misma forma que existe el perro, podemos responder que sí, podemos responder que no. Y esas son como las cuestiones fundamentales. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que la mesa y el perro pueden existir de la misma forma? Pues No, no. quizás. Porque uno ¿Por qué? está vivo y otro es un objeto inerte, quizás en ese sentido. Sí, es una buena distinción, pero si uno se pone a pensar, estamos hablando de que la mesa es inerte y el perro es un animal vivo, ¿no? Pero esa distinción no hace parte como de la existencia puramente. Esa distinción del perro y la mesa hace parte de la biología, ¿sí? Hace parte de que el perro está satisfaciendo los 7 procesos de la vida y la mesa no. Pero de la existencia no nos dice nada más. Evidentemente el perro existe de la misma forma que la mesa, y eso es algo muy extraño. ¿Pero por qué existe de la misma forma que la mesa? Porque de él percibimos cosas, porque de él tenemos datos, porque de él tenemos sensaciones, porque el perro es material, porque la mesa es material, porque pertenecen al mismo plano existencial. Porque si yo rompo la mesa, por ejemplo, no le pasa nada al perro, porque si yo aparto al perro no le pasa nada a la mesa,
Entonces son objetos, primero, que no dependen entre sí, y segundo, que existen de la misma forma, igual como existe un lapicero, igual como existimos nosotros, igual como existe cualquier otra cosa. El único ser que existe diferentemente es Dios, porque Dios es un ser absoluto. Y no pensemos en Dios cristiano, simplemente pensemos en una entidad que crea el mundo y que lo deja ahí, ¿sí? Dios es necesario porque es necesaria para la... ¿Alzaron la mano? Sí, profe, disculpe, continúe, qué pena, sin querer. Bueno, podemos pensar, me perdí, podemos pensar en Dios como algo absoluto, ¿sí? O como un ser con existencia superior, porque nosotros morimos, pero se supone que Dios permanece, ¿sí? Igual que otras cosas, por ejemplo, la idea del triángulo, y volvemos a lo que mencionó la primera intervención, Pitágoras, por ejemplo, podemos pensar en un triángulo, pero a pesar de que nosotros perezcamos o muramos, esa idea del triángulo va a permanecer siempre. Entonces, no podemos decir que la mesa tiene la misma existencia que tiene ese triángulo o que tenemos nosotros, ¿sí? Quizá el triángulo tiene una existencia infinita temporalmente y nosotros tengamos una existencia finita temporalmente. Quizá Dios no dependa de la idea del triángulo, pero el triángulo sí existe diferentemente. Entonces los filósofos empiezan a hacer muchísimas cosas a partir de eso y nos enredamos un montón. Pero bueno, quiero que quede claro que ontología y metafísica son ciencias del ser en cuanto ser. Y la forma más fácil de mirarlo es como Dios y yo, ¿sí? Dios es necesario para que yo exista, pero yo no soy necesario para que Dios exista. Conclusión, existimos de una forma diferente. Conclusión, la ontología nos va a separar, nos va a dividir, nos va a poner en partes diferentes. Yo como lo innecesario y Dios como lo necesario, como lo que condiciona la existencia. Y bueno, esta cita, que en realidad no leí, y que dice que las raíces de la filosofía son la metafísica, es precisamente por esto, porque la primera cualidad que se nos presenta es la existencia, y es a la que primero debemos atender, y es la más difícil de comprender. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún aporte? Dale, creo que alguien alzó la mano. Profe, en un sentido general se podría decir que en la existencia no hay distinciones, digamos, entre la mesa y un perro o entre yo y una nevera, por ejemplo. No hay distinciones en lo que se considera primordial para la existencia, digamos. O sea, yo no soy primordial. La nevera, pues, tampoco es primordial, no es eterna. Pero, por Sí, ejemplo, el concepto de un triángulo o el concepto de un círculo, cosas así que están arraigadas para toda la historia. Serían como cosas absolutas que podrían ser distintas de otras cosas en la existencia. claro, pero eso ya depende del sistema filosófico del autor. Es una apreciación, pero de todos modos lo vemos más claramente, ¿no? De la nevera y de nosotros podemos ser semejantes, pero la idea del triángulo no, ¿sí? No todos van a tener la idea, mi idea, bueno, hablar de idea y hablar de yo es diferente, pero no dije de mí porque el concepto es yo, pero sí, es fácil de ver así. Entonces es una buena distinción y pues logramos el objetivo si lo vimos así, sobre todo con Dios y con uno, ¿sí? O Dios no depende de nada más. Como Dios no depende de nada más, Dios es la base de la realidad, ¿sí? O la base de nuestra realidad, lo que no depende de nada más. Y por eso Dios no es el problema, bueno, él es el asunto que más han frecuentado los filósofos. Y de pronto han intentado evadirlo, pero siempre aparecen los sistemas. Por eso es que la filosofía no puede tener un método científico, porque con el método científico no descubrimos a Dios. De pronto con la reflexión sí, pero no con el método científico. Pero bueno, eso ya nos concierne más adelante. No sé si conozcan bueno, eso fue la ontología y la metafísica, la ciencia del ser en cuanto ser, ¿sí? No sé si conozcan esta película, es el show de Truman, y a partir de ella podemos explicar la epistemología. La epistemología lo que nos intenta explicar es, o bueno, lo que intenta validar es el método para conocer las cosas. Por ejemplo, si yo puedo conocer la mesa con la razón o puedo conocer la mesa con los sentidos, ¿sí? La epistemología se va a encargar de decirnos, no, para tu conocimiento sobre la mesa es mejor que no pienses en la mesa, sino que toques la mesa y después saques tus propias conclusiones. Pero de pronto, si pensamos en Dios, en un conocimiento sobre un ser absoluto, la razón sea una mejor guía que los sentidos. O puede decir una persona, un empirista, que es una persona pues, que fía eh,
absolutamente en la experiencia, que la naturaleza es una manifestación de Dios. Entonces, de la naturaleza partimos a la idea de Dios. Y esto es un método. Entonces, de esto se trata la epistemología, ¿sí? ¿Cómo podemos conocer nuestro alrededor? O cuál es la forma, sobre todo, cuál es la forma más fiable para hacerlo, ¿sí? La que nos proporciona menos tropiezos, menos obstáculos. Y hay muchísimas formas. Y es más fácil con un ejemplo. Por ejemplo, uy, disculpen la redundancia. eh, yo tengo un lapicero, ¿sí? Y yo nunca he utilizado un lapicero. Yo puedo obtener el conocimiento sobre el uso del lapicero de muchas formas. ¿Cómo? Puedo buscar en Google, puedo preguntarle a alguien, o puedo coger el lapicero e intentar usarlo y llegar a la forma adecuada de utilizar el lapicero. ¿Cuál sería la forma más sencilla o la forma que nos provee menos tropiezos? Quizá preguntarle a alguien. Yo Dime. diría que con el tacto, ¿no? O con el tacto, sí. Porque también podemos acostumbrarnos a la forma del lapicero, ¿sí? Entonces, hay muchos métodos y la epistemología lo que va a decir es no. La realidad verdadera, la auténtica realidad se conoce a través de los sentidos o se conoce a través de la razón. ¿Por qué puse la película del show de Truman? Truman es un muchacho, bueno, es un hombre que vive atrapado como dentro de una burbuja, ¿sí? No, dentro de una burbuja es como si su vida fuera un reality, ¿sí? Y entonces hay un montón de espectadores viéndolo, pero él no sabe y no reconoce que su vida es un programa, no un reality, un programa de televisión. Entonces Truman, el muchacho que está durmiendo, el que están viendo todos ahí, no sabe que su realidad es ficticia, no sabe que es un montaje, pero la auténtica realidad es un montaje. Y como todos le hacen creer que él es real y que todo lo que ve a su alrededor es real, es auténtico, es genuino, pues Truman cree que eso es genuino, pero simplemente porque él no tiene el método para obtener el verdadero conocimiento, ¿sí? La epistemología nos puede dar luces sobre cómo Truman puede conocer su verdadera realidad, ¿sí? O cuál es el método más apropiado. Truman nos da, quizá es una de las películas con mayores incidencias filosóficas, junto con Matrix, de muchos puntos, muchos sentidos, muchos vértices para explicar todas las ramas y todo lo demás. No sé si quedó claro la explicación de epistemología. Clara, perdón. ¿Sí? No. Sí, señor. Claro. Sí, listo. Muchas gracias por responder. Bueno, después tenemos la lógica. Y la lógica, bueno, olvidé comentar algo de la epistemología, y es que la epistemología, los ingenieros incluso a veces tienen en los pensum epistemología, los filósofos, los matemáticos, los físicos, las ciencias exactas necesitan epistemología, ¿sí? Hay una epistemología para las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque, como les dije, ya viene abarcando porciones más generales de la realidad. Si yo no puedo definir mi método, yo no puedo empezar a investigar la realidad. Entonces me toca primero el método y después debo hacer experimentos o, de hecho, hacer experimentos es el método. Pero bueno, hago todo lo demás con lo que me toque, con lo que tenga a la mano. La lógica ya no va a certificar el método por el que llegamos a los conocimientos, sino que va a certificar la unión entre los conocimientos, ¿sí? Va a acreditar si las realidades son consistentes entre sí. Si, por ejemplo, yo afirmo que eh, Sócrates es un hombre y que todos los hombres son mentirosos, yo tengo que pensar, o bueno, la lógica está encargada de decir, bueno, hay una relación entre Sócrates como hombre y los hombres como mentirosos. O sea, puedo decir que Sócrates es mentiroso porque es hombre y todos los hombres son mentirosos. Y ese es el objeto de la lógica. La lógica, lo que le vamos a proporcionar a la lógica son proposiciones, ¿sí? Repito el mismo ejemplo. Sócrates es un hombre y todos los hombres son mentirosos. Y la lógica, ¿qué nos va a proporcionar? ¿Qué nos va a dar? Una conclusión, ¿sí? Y de ahí partimos a apreciar un montón de reglas para pensar bien. Y ese es el objeto de la lógica, el buen pensamiento. Pero no buen pensamiento como moral, sino es pensamiento adecuado, pensamiento certero, pensamiento seguro, pensamiento viable, pensamiento veraz y pensamiento válido, ¿sí? Lo mismo que yo puedo afirmar sobre, por ejemplo, yo nunca he
he tenido experiencias sobre cosas sobrenaturales. Yo puedo, a partir de esa experiencia propia, decir que entonces no hay nada sobrenatural. La lógica va a intervenir ahí. Va a decir, bueno, de pronto lo que tú estás afirmando de porque tú no has vivido algo, entonces eso significa que esa vivencia no existe o no la vas a hallar nunca en tu realidad ni en la realidad de los demás. Es una conclusión arriesgada, quizá, ¿sí? Porque es una falsa generalización. Entonces, en lógica tenemos las falacias. Por eso puse a Sherlock Holmes al lado. Porque la lógica es lo que nosotros necesitamos para seguir las pistas de un caso, por ejemplo, lo que necesitan los detectives para tener, por ejemplo, una foto y una ubicación del mapa y mezclarlos, bueno, mezclarlos, no, relacionarlos, establecer el vínculo. Entonces, si establecemos el vínculo, si tenemos un sistema dominante para hacerlo, podemos formar conocimientos más fácilmente. Porque a partir de dos conocimientos podemos generar un tercer conocimiento, como lo mismo. Sabíamos que todos los hombres son mentirosos y sabíamos que Sócrates es un hombre, ahora sabemos que Sócrates es un mentiroso. ¿Pero tuvimos que conocer a Sócrates para saber que era un mentiroso? No, pero lo tenemos gracias a la lógica. Y eso es muy básico y eso es muy sencillo, pero la lógica es importantísima. Y hay muchos tipos de lógicas. Quizá la lógica que nos dice que si yo tiro un objeto de la mesa se cae, es una lógica que es natural. Y la lógica de las leyes del pensamiento es una lógica artificial. La lógica sí es muy importante en el examen, ¿sí? Y bueno, eso sí ya se verá más adelante, los tipos de lógica, lo que nos ayudan con los predicados, con los silogismos, con las premisas, con todo eso. Acá hay algunas preguntas que puede abordar la lógica, ¿sí? ¿Cómo prevenimos de contradicciones? ¿Cómo desentramamos un engaño? ¿Cómo podemos engañar a alguien más? ¿Sí? Que de pronto no tenga instrucción en lógica, que de pronto no pueda contradecirnos un argumento. Una narrativa sobre un hecho cualquiera, y si la persona no está instruida en lógica, pues el cuento entra y se engaña a la persona. Con la lógica podemos engañar y podemos desengañarnos. Lo importante es desengañar, ¿no? No utilizar como para propósitos nocivos, pero pues la lógica es muy útil también para ese tipo de cosas. Listo. Acá es como un ejercicio que quería hacer. No sé si alguno quiera participar o mejor lo hacemos al final. No sé, pero bueno, voy a leerlo, ¿sí? Aquí hay una falacia, acá hay un error, ¿sí? Hay un error argumentativo dentro de estas, pues dentro de este fragmento. Y acá ya podemos empezar a, pues como a examinarnos, a mirar cómo estamos para la prueba, ¿sí? De pronto no es filosofía, pero es análisis textual, ¿sí? Somos capaces de argumentativamente justificar un texto, de decir este texto está mal, de mirar si hay coherencia, si hay cohesión, si hay consistencia. Bueno, coherencia y cohesión es otra parte, pero si hay consistencia entre los argumentos. Entonces, pues ese es el ejemplo. Ningún hombre, dijo Burkin, no nos importa quién es Burkin, le corta la garganta a otro hombre. Nos están hablando, bueno, un hombre no le corta la garganta a otro hombre a menos que quiera que se la corten. O sea, que el hombre al que le cortan la garganta siempre quiere que se la corten, ¿sí? Y a menos que el otro hombre quiera que se la corten, lo mismo que dije ahora. Esta es una verdad completa. Entonces aquí ya está el autor, está diciéndonos algo. Está diciendo que, por ejemplo, pensemos en que yo soy un hombre que tengo un hacha y otro hombre que está allá a mi lado y yo le corto la garganta a ese hombre. Nos está diciendo Lorenz, o bueno, Burkin, que esa persona al que yo le corté la cabeza, o la garganta, perdón, quería que yo le cortara la garganta, ¿sí? Y nos dice es una verdad completa. ¿Por qué? Y ya lo va a justificar. Porque se necesitan dos personas para asesinar, un asesino y un asesinado. Entonces hay una necesidad, ¿sí? Si no hay asesino, no hay asesinado. Y si no hay asesinado, no hay asesino. Entonces, como hay dos personas, a una le corresponde ser el asesino y al otro le corresponde ser el asesinado. Entonces, el asesinado es el hombre que es asesinable. Y un hombre que es asesinable, o sea, que puede ser asesinado o que debe ser asesinado, es un hombre que en una profunda, aunque oculta lujuria, desea ser asesinado. Hay un error argumentativo en esto. No sé si alguno quiere apuntarlo. ¿No? ¿No? Que un hombre, aunque, o sea, aunque lo asesinen, no necesariamente quiere ser asesinado. Exactamente.
es una falsa generalización. Cuando nos dicen que es una verdad completa, nos están diciendo todos los hombres a los que le cortan la garganta quieren que se la corten. Mal, sí, cae nuestro argumento. A pesar de que esto suene muy convincente, el lenguaje sea bonito, la estructura del texto pues sea prolija, esté bien hecha, sea formidable, no importa. Esto no tiene contenido, no tiene validez, no tiene verdad lógica. Por lo que nos acabas de apuntar. Porque simplemente no podemos generalizar que todos los hombres que son asesinados o que son asesinables siempre quieran. Siempre quiera que los asesinen. Y bueno, para eso nos va a servir la lógica. Ese es un caso muy sencillo, pero más adelante van a haber casos mucho más complicados. Bueno, pasamos a la estética. Entonces ya conocemos nuestro método, entonces ya sabemos cómo razonar con los datos que nos dé nuestro método. Ahora tenemos que estudiar otra cosa. Tenemos que estudiar las sensaciones. Cómo, por ejemplo, nuestros 5 sentidos, que son la base de la estética, y eso va a ser muy extraño porque nosotros siempre pensamos en estética como arte, ¿sí? Hay dos ramas o hay dos acepciones para la estética, como teoría de la experiencia y como teoría del arte. Vamos a mirar primero la teoría de la experiencia. Cuando nos están hablando de estética, y esto hay que mirarlo muy bien por contexto, la estética a lo que le compete es mirar la sensibilidad, la experiencia, pero nuestra capacidad para experimentar cosas. Por eso, la definición de los sentidos es filosófica, no sé si ustedes lo sepan, ¿sí? Eso lo describe Aristóteles, lo describe en su metafísica. Dice que podemos obtener datos del mundo, datos de los sentidos, a partir de unos órganos que se llaman sentidos y que como que poseen la capacidad de hacerlo. Entonces, con la mano, el tacto, ¿sí? Con la lengua, el gusto o el sabor de las cosas, con la mano la textura, con la nariz el olor, con el oído los sonidos y con el ojo muchísimas otras cosas, ¿sí? La forma, los colores, todas estas cosas. Entonces, nos dice Aristóteles, por ejemplo, en la metafísica, nos dice que el ojo es el sentido que preferimos sobre todos los demás y es el sentido que mayores éxitos nos provee. Eso es un estudio estético, ¿sí? Están describiendo las sensaciones. ¿Qué tan útiles son las sensaciones, que son los órganos de los sentidos, perdón, a la hora de conocer el mundo? ¿Por cuánto tiempo tendremos que exponer los sentidos al mundo para que nos den un conocimiento verdadero? ¿Sí? ¿Será mi ojo capaz de ver el color del árbol y de decir este árbol es verde? ¿O cuánto tiempo tenemos que exponer el ojo al árbol para decir y para afirmar que el árbol es verde? Esa es la estética, ¿sí? Entonces, la teoría estética va a delimitar todo esto y va a decir, bueno, partimos de los sentidos, después vamos al alma y el alma se generan todos los conocimientos. Cuando yo hablo de alma, no hablo de la cosa que se va al cielo o que se va al infierno cuando nosotros fallecemos. El alma es una palabra y eso es importante que lo sepan porque quizás si ven un texto de Platón o en un texto sobre todo de Aristóteles, el alma es donde se hospedan todas nuestras capacidades cognitivas, intelectivas. Las capacidades intelectivas son las que pertenecen a la razón, ¿sí? Las que pertenecen a la reflexión. Ahí es donde está la propia acepción del alma clásica. El alma clásica es lo que viene después de los sentidos, ¿sí? Entonces pasa la imagen del árbol a través de nuestros ojos y de alguna forma se conecta con la razón o con el alma, como quiera que la llamemos, y forma una imagen. Y esa imagen queda impresa en nuestra mente, ¿sí? Entonces podemos estudiar la relación entre los sentidos y entre la razón. Hay una rama que es derivada de la epistemología que nos dice cómo formamos el conocimiento. La estética no nos dice cómo formamos el conocimiento, sino cómo se relacionan los órganos para formarlo, que es muy diferente, ¿sí? O la relación entre el alma y el cuerpo. Eso es muy sencillo. Vamos a ver bueno, listo, ya tenemos esto. Vamos a ver la estética como teoría del arte, pues así como suplementario, como para saberlo. Es simplemente reflexionar acerca del arte, ¿sí? Por ejemplo, si vemos el arte posvanguardista, no sé si han visto, y disculparán mi ignorancia porque no sé el nombre de la obra, el banano pegado con una cinta, no sé si cinta aislante, no sé qué cinta sea esa, pero eso emprender una reflexión sobre ese arte. Podemos decir, bueno, ese arte es valioso, ese arte es bello, ese arte es bueno, eso es o no es arte. Y la estética ahorita nos da muchos puntos o muchas perspectivas para analizar el fenómeno de la inteligencia artificial.
Porque existen dos tipos de creatividad. Por ejemplo, la creatividad humana y la creatividad computacional, ¿sí? Entonces, estamos mirando, por ejemplo, una obra de arte, pongamos la Mona Lisa, y estamos mirando una versión de la Mona Lisa que hace ChatGPT, por ejemplo. A la estética le va a corresponder mirar primero si eso es o no es arte, ¿sí? Entonces tiene que suponer muchísimas cosas. Tiene que decir, bueno, ¿qué es el arte? ¿Qué función tiene el arte? ¿El arte tiene una función para el espectador o para el autor? ¿Sí? Hay que separar al autor de la obra, porque si decimos que hay que separar al autor de la obra, pues no nos importa si esa imagen viene de ChatGPT, por ejemplo, ¿sí? Entonces son la estética, que pues no es propiamente, eso, la estética es contemporánea, es moderna. Los antiguos no sabían casi nada sobre estética, sobre la estética como teoría del arte, nos ayuda a dilucidar esas cuestiones, ¿sí? Cuando pues emergió el dibujo digital, la estética nos podía decir, ¿esto es una reforma en el arte o es una forma de, de discriminar las otras formas de arte, de extinguir las demás? Y eso va muy de la mano con el historiador del arte, ¿sí? Entonces, esa es la labor de la estética como teoría del arte, como reflexión acerca del arte. Y ahora tenemos mi rama favorita, que es la física. No sé si a muchos les guste la física o no, pero la física es espectacular. ¿Por qué la física es una rama de la filosofía? Y acá ya es un poquito ajeno, porque generalmente no se nos presenta que la física sea una rama de la filosofía, pero es sencillamente la filosofía de la naturaleza. Estamos pensando acerca del árbol, por ejemplo, y del árbol podemos deducir muchas cosas. Podemos pensar en qué proceso se está desempeñando el árbol. Cuando hablamos de física, en el concepto filosófico, que es la distinción clásica, antes de que la física pasara a ser matemática, por ejemplo, hablamos de fenómenos naturales, ¿sí? De fenómenos como la circulación en las plantas, como la circulación en las aves, como el movimiento de los músculos, ¿sí? Eso es biología. Y Aristóteles fue el primer biólogo, por ejemplo. Podemos hablar también en la física, como rama, de, de los truenos, ¿sí? Los griegos se dedicaron mucho a la meteorología, que es el estudio del clima. Podemos pensar en el aire, podemos pensar en las plantas, podemos pensar en todo lo que está en nuestra realidad física y material. Y también podemos pensar en la luz, ¿sí? Podemos pensar por qué el sol nos aparece, por qué el sol cambia de posición a lo largo del día, ¿sí? Porque si miramos arriba, el sol está cambiando continuamente, ¿sí? También podemos pensar en por qué se dan las estaciones, porque es obvio que es un fenómeno natural. La física, por ejemplo, bueno, la filosofía de la naturaleza lo que hizo fue sustituir estos objetos o estas explicaciones de que no, hay invierno porque Hades tiene cautiva a la hija de Deméter. Y ya, y Deméter se pone triste y no siembra más y no hay más agricultura y se pone súper frío el mundo, no. La física o la filosofía de la naturaleza está removiendo esas explicaciones y las está desechando. Sigue valorándolas, pero nos dice esto no nos importa y no es suficiente para nosotros. Entonces empieza a describir en términos de otras cosas. Describe el invierno en términos del sol, por ejemplo, en términos del movimiento de la Tierra. Claro que la física de la que hablamos aquí, antes de que se emancipara o se liberara de la filosofía, es muy rudimentaria. La física de Aristóteles, por ejemplo, es supremamente inexacta, pero la física de otros desconocidos, por ejemplo, bueno, no desconocidos porque Arquímedes es muy conocido, es muy precisa, pero pues Aristóteles no fue buen físico o buen filósofo de la naturaleza en el sentido estricto como lo conocemos ahora. Y sí, precisamente la física es eso, es el estudio de la naturaleza. Entonces, si se dan cuenta, pasamos de la estética, de los sentidos, pasamos del estudio sobre los sentidos a ya conocer. Entonces, en la física ya tenemos conocimiento directo y podemos empezar a hacer teorías. Y ya habiendo presupuesto los métodos, ya podemos empezar a hacer eso. Después, listo, sabemos todo del mundo, tenemos conocimientos del mundo, sabemos que las manzanas caen porque, bueno, por X causa, por tal razón, sabemos que podemos movernos por esto y por aquello, pero ya estudiamos todo el mundo, ya estudiamos eso que está fuera de nosotros, esa naturaleza, ahora vamos a estudiar cosas que no son propias. Por eso les decía al inicio, la distinción entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu es importantísima. Porque cuando estamos hablando de ciencia de la naturaleza, todo eso ya lo abarcamos en la física, pero la ciencia del espíritu es mucho más variada.
¿sí? La ciencia de la naturaleza pretende ser más objetiva. Bueno, objetiva, no hay rangos de objetividad o rangos de subjetividad. O es objetivo o es subjetivo. Pero la antropología, por ejemplo, que es la que ya introducimos, ya empieza a preguntarse sobre el hombre, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, o bueno, reconocemos o presuponemos que nosotros tenemos alma, entonces somos, y esto es un pensamiento clásico, nuevamente le estoy diciendo, es clásico, que nosotros tenemos alma, pero el conejito no tiene alma, ¿sí? Entonces hay que crear una ciencia nueva sobre el hombre que tiene alma y que, como tiene razón y que como es privilegiado, debe tener una especie de reflexión aparte, ¿sí? Y eso hace la antropología. ¿Sí? No pensemos en antropología con términos tan actuales, pensemos en antropología sobre el estudio del hombre en general. ¿Sí? Entonces, la antropología nos puede decir, bueno, ¿qué posición o qué función ocupa el hombre en la naturaleza? ¿Sí? Sin directamente estudiar a la naturaleza. No vamos a estudiar la circulación de las plantas para decir esto. Simplemente estamos pensando en el hombre. ¿Sí? Entonces el hombre es la cima de la creación. ¿Sí? Como lo dice el Génesis en la Biblia, por ejemplo. O no, o el hombre puede ser un ser más. Eso nos lo puede decir la antropología. ¿Qué otras cosas nos dice la antropología? Las partes del hombre, pero partes en otro sentido. ¿Sí? Partes como alma y cuerpo. Pero eso en un sentido más trascendental, en el sentido de que, por ejemplo, lo que decía Platón, el hombre está dividido en estas dos cosas y la materia es finita, pero el alma es imperecedera, entonces reencarna. Eso es un estudio sobre el hombre. Eso no le pasa a las demás entidades en la naturaleza. Eso no le pasa al conejo, eso no le pasa a la planta, eso no le pasa a la mesa, eso nos pasa a nosotros. Y por eso hay que crear una ciencia para autoconocernos, ¿sí? Y de aquí, de la antropología, empezamos a preguntarnos sobre otras cosas, sobre el hombre es bueno, el hombre es malo, tenemos valores, no tenemos valores, qué concepciones tenemos acerca del bien, acerca del mal, em, este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Somos libres o estamos atados al destino? Y después, bueno, ya que sabemos ya que sabemos estas cosas del hombre y su naturaleza también, pasamos a estudiar la ética. Entonces la ética ya listo, presupone que el hombre es esto y aquello. Ahora vamos a preguntarnos sobre los principios que rigen su conducta. Su conducta que son sus acciones, ¿sí? Sus acciones y intentar clasificarlas. La ética nos podemos preguntar muchísimas cosas y es una de las ramas que utilizamos más a menudo. La lógica la utilizamos mucho, la física no tanto, ¿sí? Es más intuitiva. Em, Pero la ética junto con la lógica la utilizamos mucho. La ética a la hora de tener dilemas, por ejemplo, a la hora de pensar en que, bueno, merecemos lo que estamos viviendo. O sea, si yo estoy pasando por una mala situación, ¿de verdad estoy mereciendo eso? ¿Merece que mi vida sea vivida, valga la redundancia, si estoy pasando por este tipo de situaciones? Eso es un dilema ético, ¿sí? Pensemos en los valores. ¿Sí? Realmente hay que tener amistad, hay que tener templanza, hay que ser líderes. ¿Verdaderamente el hombre necesita eso? ¿Para qué lo necesita? ¿Para vivir bien, para vivir mal, para satisfacer a otros, para satisfacerse a él mismo? Entonces, estas cuestiones todas se les ocupa la ética. Y me gustaría darles un ejemplo con Edipo Rey. No sé si conozcan Edipo Rey. Es una tragedia del teatro griego. Edipo bueno, digámosle un hombre también, para simplificar toda la historia, que sin saberlo mata a su padre y se casa con su madre, ¿sí? Cuando se da cuenta, se arranca los ojos y acaba la tragedia. Tragedia en términos de género de teatro, no tragedia en que es horroroso y estas cosas. Es un género. Se arranca los ojos. A nosotros nos parece abominable que Edipo se haya acostado con su madre y nos parece también abominable que haya matado al papá. Y a los griegos también les parecía abominable. O sea, eso es repulsivo, eso nos es ajeno, ¿sí? Nos parece malo, ¿sí? Perjudicial. Eso nos parece un mal ejemplo. Muchísimas cosas podemos describirlo bajo muchos términos peyorativos. A nosotros nos parece malo y a los griegos también les parecía malo. Entonces, encontramos una peculiaridad, y es que los valores que tenían los griegos nos hacen pensar eso, y también nuestros valores. Entonces debe haber una continuidad histórica de valores. Eso también lo puede estudiar la ética, ¿sí? Si hay valores que duran, que son imperecederos o que son invariables,
o que son trascendentales, o hay valores que simplemente los define una situación. En ética también vemos los deberes, ¿sí? Los derechos los miramos también de entre ética y antropología, y entre política también. Entonces, estas últimas ramas, que son antropología, ética y política, van a estar cruzándose muy a menudo. Y esas son las relaciones que más fácilmente podemos mm, realizar en filosofía, porque pues es una ciencia humana, ¿sí? Entonces, ética, política y antropología. Esas son las bases de nuestras sociedades, ¿sí? Y esas son las cosas que más se utilizan, ¿sí? Los conceptos que ay, perdón, los conceptos que usa el político en su discurso vienen de ética, vienen de antropología y vienen de política, valga la redundancia. Entonces eso es ética, ¿sí? Podemos pensar en que el hombre es bueno o malo por naturaleza, que es como el tema más frecuente en la ética. En política, que esa es un poquito más, o más grave, más cercana, más contigua a todos, miramos la conformación del Estado. La conformación del Estado debe alinearse con la ética y con la antropología, porque, por ejemplo, si el hombre es libre por naturaleza y el hombre tiene derecho a vivir, digamos que eso es un derecho natural que nos da Dios o nos da la naturaleza o nos da lo que sea que corresponda a nuestro nacimiento, no podemos someter a un hombre a un régimen que lo pueda castigar de pena de muerte, ¿sí? Entre todas las ramas tiene que guardarse cierta consistencia. Y eso es muy importante a la hora de analizar los sistemas. Si yo estoy diciendo que el hombre merece vivir siempre y bajo cualquier circunstancia, yo después no puedo decir en política que no, que podemos someter al hombre a pena de muerte. O si decimos que el hombre es libre, no podemos someterlo a un estado que coarte de, de una forma muy restrictiva sus libertades, ¿sí? Entonces, de acá proviene la Revolución Francesa, de aquí provienen las garantías, los derechos fundamentales, todo esto que conocemos en el mundo contemporáneo y que se fragua precisamente desde la Revolución Francesa, hace parte de estas tres ramas y son muy importantes para avanzar como hombres, como sociedad, como Estado. ¿Sí? También pensamos en el poder. Bueno, el poder, ¿quién lo debe tener? ¿Un monarca? ¿Lo debe tener un rey? ¿Lo debe tener una persona que elijamos cada 4 años? ¿Tiene sentido que elijamos a una persona cada 4 años y que cambie totalmente el esquema de nuestro Estado? ¿O debe permanecer algo del Estado? La Constitución, por ejemplo, ¿sí? ¿Quiénes hacen las leyes? ¿Hacia dónde van las leyes? Y, y aquí encontramos pensadores de todo tipo, como Thomas Hobbes, que nos dice que el Estado debe ser tiránico y debe asemejarse a un leviatán, o como John Locke, que dice que el Estado, bueno, que va a privilegiar la democracia, por ejemplo, y que va a decir que nosotros como pueblo, ¿sí? En nosotros encontramos la soberanía y nosotros le damos el poder al candidato o al aplicante o a la persona a la que estemos designando para que nos dirija, pero es un contrato entre todos, es una asociación, es un asentimiento, es unívoco, es unánime y es un acto voluntario, ¿sí? Por eso hay mucha contradicción, o bueno, hay problemas para decir que el voto sea obligatorio, porque el voto es en realidad, oye, te estoy entregando mis deseos para que tú reines sobre eso y para que tú los cuartes. Si yo no quiero hacerlo, si yo quiero desconocer el voto, no lo hago, ¿sí? Tampoco la política y todas las demás ramas van a ver qué podemos o no limitar también, ¿sí? Nosotros podemos obligar al hombre a hacer cosas buenas o podemos obligarlo a hacer cosas malas. La política también entra las cárceles, las leyes, las ramas del Estado. Por ejemplo, esa división de ejecutivo, legislativo y judicial se la debemos bueno, a un filósofo a Montesquieu, de hace que 400 años, por ejemplo. Si no estoy mal. No, un poquito menos, un poquito menos. Em, y sí, esas son las bases. Con la política acabamos. Si se dan cuenta, la política es una de las cosas más cercanas a nosotros y la metafísica es de lo que no tenemos casi idea. Y precisamente porque ese fue el propósito ese fue el propósito del diagrama inicial, ¿sí? Que fuera así, que fuera circular, pero pues como empezando en ontología y metafísica y terminando en política. Entonces, denme un momento.
Listo, ya miramos las ramas de la filosofía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna apreciación? No, muy rápido, no, muy maluco. No, qué chévere, no, lo que quieran. ¿O alguna pregunta? Dime. ¿Y podrías definir qué es la ontología? ¿Otra vez? Porfa. Listo. Sí, por La favor. ontología, no, no te preocupes. La ontología es la ciencia del ser, ¿sí? Podemos verla más fácilmente con jerarquías de ser, ¿sí? De qué forma existen las cosas. Por ejemplo, la ontología nos ayuda, es la ciencia del ser en tanto ser, ¿sí? Así, esa es la definición precisa, o la de los primeros principios, o la de las primeras causas. Ciencia de ser en tanto ser. Y doy nuevamente el ejemplo. ¿Podemos existir sin Dios? No, pero Dios puede existir sin nosotros. Conclusión, Dios existe, solamente estamos hablando de existencia. Dios existe diferentemente a como existimos nosotros, ¿sí? Esa es ontología, ¿sí? O el perrito, ¿sí? Si yo muero, el perrito no muere. O si muere el perrito, no muero yo. Bueno, depende, ¿no? De la carga emocional. Pero, pero, pero sí, no dependemos, pero no dependemos mutuamente. Como existencia no dependemos mutuamente, pero con Dios sí. Tanto el perro como yo dependemos de Dios. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pongo nuevamente el esquema de las ramas. No. Bueno, entonces vamos a definir los objetos rápidamente para pasar a lo siguiente. Ontología y metafísica tiene por objeto al ser, ¿sí? Epistemología, métodos o validación del conocimiento. O validación del conocimiento. Lógica, argumentación. Sí, podemos definirlo con argumentación. Estética, sensibilidad o experiencia. Sí, con los órganos es fácilmente, se asocia fácilmente. Experiencia. La física, los fenómenos naturales. Bueno, y a todas estas, ¿qué es un fenómeno natural? Es un proceso en la naturaleza que está cambiando las propiedades de un cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? El movimiento. Está sucediendo el movimiento y está cambiando constantemente la posición. Está cambiando una propiedad que podemos medir, que podemos percibir gracias a los sentidos, por ejemplo. Entonces, fenómeno natural, ¿sí? O mundo físico, ¿sí? Mundo de la materia. La antropología. Ojo porque, por ejemplo, en ontología y metafísica, como estamos suponiendo diferentes existencias, podemos hablar de ideas y podemos hablar de materia y podemos hablar de que existen las ideas aparte de la materia y muchas otras cosas, pero eso ya viene mucho más adelante. Entonces la antropología, o sea, en las próximas clases, entonces la antropología habla del hombre, ¿sí? Hombre, pero el hombre dentro del mundo. La ética habla de el bien y el mal y de la conducta, bien y mal y de la conducta. Dime, ¿alguien levantó la mano? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Por el chat? Disculpe, profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Ontología y metafísica se pueden definir como lo mismo o una precede a la otra o una es la base de la otra? Eh, Quizás. una es la base de la otra, ¿sí? Em, Como lo dije al inicio, no hago la distinción para no confundirnos y para hacer más, para simplificar más el asunto, pero sí son ciencias aparte, porque la ontología es un poquito más pura que la metafísica. O sea, por ejemplo, si la física viene primero, si hablamos, por ejemplo, de un movimiento y en el movimiento transcurre el tiempo, ¿sí? Si yo mido 5 segundos para que se desplace un carro de un lugar A un lugar B, el metafísico va a decir, bueno, va a preguntarse por los conceptos, va a preguntarse por qué es el tiempo, ¿sí? El ontólogo puede decir, ¿de qué forma existe el tiempo? ¿De qué forma existe el carro? El metafísico es un poquito más general y el ontólogo habla más específicamente, ¿sí? Esa es como la distinción más sencilla, pues como que les puedo proveer, ¿sí? O el ontólogo también se puede hacer una pregunta fundamental en la historia de la filosofía y es, ¿por qué el ser y no la nada? ¿Sí? ¿Por qué existimos nosotros o por qué existe todo? ¿Y por qué simplemente en vez de existir todo eso no existe absolutamente nada? Esa pregunta la hace el ontólogo y no el metafísico. Bueno, ya vemos que es diferente. La metafísica es más general y puede hacer sistemas más grandes porque relaciona todo lo demás. Es como
es como una relación un poco más jerárquica, ¿sí? Primero hacemos ontología y después hacemos metafísica. O podemos ir en el proceso contrario, física, metafísica, ontología, desde la política hasta la ontología también. Pero es mucho más sencillo pasar de la ontología hasta la política que de la política hasta la ontología, ¿no? Obviamente pasando de aquí a allá. Listo, la política habla del Estado. Sí, sí quedó clara, perdón, la distinción. Sí, 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 muchas gracias. Listo. La política habla del Estado, de leyes, de poder, de soberanía, de pueblo, de democracia, de modelos en el que establecemos nuestras organizaciones. Y listo, eso es todo. Después vienen otras ramas, filosofía del lenguaje, filosofía de las matemáticas, filosofía de la ciencia, filosofía de la química, de la biología, de todo, de todo, de todo, literalmente de todo. Hay filosofía de la música, hay filosofía de género incluso, pero son distinciones contemporáneas, ¿sí? Evidentemente, si decimos filosofía de la física, pues ¿cuál es el objeto de la filosofía de la física? La física, la reflexión sobre la física moderna o sobre género, sobre nuestros conceptos de género. De pronto nuestros conceptos de género, del género, eh, son un intermedio entre antropología, ética y hasta política porque se cruzan. Y esas ya son las divisiones que hacemos pues actualmente porque estas ramas ya no nos dan las suficientes herramientas. Pero bueno, estoy seguro que en el examen, y eso es importante que estamos estudiando es para ser examinados, no hay esto de género o de ciencia. Bueno, de pronto sí hay filosofía de la ciencia, pero más como historia. Listo. Entonces, ese fue todo el diagrama de las ramas. Espero que haya quedado muy claro. Cualquier pregunta, pues igual la pueden hacer por el chat, me escriben, yo paso las diapositivas igual. Creo que en el grupo, no sé si pone el número, no sé, no estoy seguro. Bueno. La cronología o la historia de la filosofía va a dividir la filosofía, pero en otro estudio. Ya no estamos por ramas, sino por edades, ¿sí? Por lo que sucedió primero, por lo que sucedió después, por el pensador que dijo esto, por la escuela que dirigió tal pensador. Y esta es como el cuadro o el esquema más sencillo y más organizado como que pude hacer. Entonces, tenemos 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. La antigua, em, hasta la caída de Roma, y me disculparán si quizás soy demasiado inexacto, porque pues tampoco no soy tan afín a la historia, sí a la historia de la filosofía, pero no a la historia como tal. La media tenemos desde esa caída hasta, pongámosle, el Renacimiento, que todos sabemos como más o menos hasta dónde va el Renacimiento, perdón, dónde empieza el Renacimiento. Moderna lo tenemos desde el Renacimiento precisamente hasta, hasta los finales del siglo XIX, ¿sí? La distinción entre moderna y contemporánea todavía es debatida, las otras no tanto. Pero bueno, cada una de las épocas tiene objetos diferentes de estudio. En la antigua no estudiamos lo mismo que en la contemporánea. Ya lo vimos. En la antigua hacían mucha metafísica y mucha ontología. Hoy nadie es ontólogo, hoy nadie es metafísico. ¿Por qué? Simplemente porque eso ya no da frutos, o no es que solo dé frutos porque la filosofía no es que tenga que ser útil sí o sí, sino que ya no corresponde a nuestras necesidades. Las necesidades de los griegos, y esto es muy importante, son diferentes a las necesidades que tenían los monjes en la Edad Media, o las necesidades que tenían los científicos en la moderna, o las necesidades que tiene un ingeniero en la actualidad. Entonces, vamos excluyendo cada vez más los campos de investigación. Eso no quiere decir que no podamos hacer ontología ahora, lo podemos hacer, ¿sí? Pero no es tan común y tampoco es tan viable ni siquiera en la academia, pero lo podemos hacer. Entonces, en la antigua hay 3 divisiones. La primera es esta filosofía itálica y jónica, que pronto el nombre nos sea ajeno o no sea extraño, son los filósofos presocráticos, ¿sí? Filósofos presocráticos, Tales de Mileto, Pitágoras, eh, Parménides, Heráclito. De pronto, los nombres no los tengan tan claros, quizá Tales sí, porque con Tales se marca el inicio de la filosofía, pero estos filósofos discuten en torno a la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, y no quiero adelantarles tanto, Tales nos dice que el agua es el fundamento de todo, ¿sí? Que esta ventana que tengo al lado, por ejemplo, pues ustedes no la están viendo, pero imaginen que tengo una ventana al lado o ustedes la tienen al lado, es agua, ¿sí? Esta mesa es agua, yo soy agua, el computador es agua, todo es agua, mi dispositivo es agua, todo es agua. Dice Tales, dice Anaxímenes, por ejemplo, dice todo es aire, ¿sí?
su modo de pensar, evidentemente no lo podemos juzgar con nuestros ojos. O sea, Tales decía que todo era agua, pero en ese momento no existían laboratorios, en ese momento no había lógica científica, en ese momento la matemática no estaba desarrollada para construir un acelerador de partículas, por ejemplo, y mirar que no es agua, sino que son un montón de partículas subatómicas, no, ¿sí? Pero en la filosofía antigua empieza la pregunta de de qué están hechas las cosas. Y aquí aparece, por ejemplo, el primer modelo atómico. Es un modelo abstracto y no es material, pero empieza esa investigación. Después, estos son de los filósofos presocráticos, es decir, los que vienen antes de Sócrates. Viene la etapa de filosofía más conocida. Y, bueno, vamos a ver mejor por las, por las imágenes. El problema del movimiento lo veremos después. No hay problema. Simplemente, Parménides, por ejemplo, decía que la naturaleza es quiética, es estática, no se mueve, es estacionaria. Y Heráclito decía que todo era cambio y que nada permanecía. Hay una frase muy conocida de Heráclito y es que los ríos, se lo olvido, y es que no es el mismo hombre ni es el mismo río. Sí, por ejemplo, si en un momento pasamos por un río y después a los 2 días pasamos por ese mismo río, nos dice Heráclito que no, ni somos el mismo hombre ni es el mismo río, porque algo dentro nuestro cambió y otras aguas ya han fluido por ese río. Y Parménides nos dice que no, que el cambio es una ilusión. Esos son cuestiones muy interesantes. Después viene la interesantes porque son muy antiguas, pero pues no es que tengan relevancia actual. Pero son problemas que uno dice, bueno, la filosofía comenzó por problemas interesantes, pero no se preocupen quizá por entenderlo a fondo todavía, porque simplemente estamos haciendo un barrido general. Después viene una trilogía, Sócrates, Platón y Aristóteles, que son muy conocidos. Después de que los presocráticos hayan estudiado la naturaleza, Sócrates dice, este conocimiento, que aunque sea valioso, no nos está aportando nada. ¿Sí? A mí como ciudadano, el conocimiento sobre que si todo es agua, si todo es aire, si todo es átomos, no me sirve para nada. Entonces Sócrates se preocupa por otro tipo de cosas, por cuestiones éticas, por cuestiones antropológicas, por cuestiones políticas. Y estos tres, sobre todo Platón y Sócrates, se van a preguntar por estas cuestiones. Por eso Sócrates, por eso tenemos los diálogos platónicos sobre el amor, sobre la belleza, sobre la virtud, sobre la república, que es sobre el Estado, porque hay un giro y se llama el giro antropológico y cambia el objetivo, cambia el foco. Entonces Sócrates se va a preguntar sobre la amistad, sobre el valor, sobre la templanza, pero a Sócrates ya no le va a importar si nosotros estamos hechos o no de agua, o estamos hechos de átomos, o estamos hechos de materia o de carne, no. Y Platón, bueno, Platón agarra la tradición de Pitágoras de decir que todos son ideas, pero no lo especificaremos ahora. Aristóteles vuelve a los filósofos de la naturaleza y él vuelve a estudiar la naturaleza como tal, como procesos físicos, como fenómenos, como explicaciones, como leyes. Y Aristóteles yo creo que el filósofo aquí, el que mayor aportaciones hizo. Miren, Aristóteles es el padre de la lógica. Fue el primero en escribir un tratado donde dice, estas son las leyes de la lógica, estos son los principios, estas son las falacias, en esto no podemos caer, no podemos cometer este tipo de cosas, esto sí, esto no. Él es el padre de la lógica, es el padre de la biología es uno de los primeros meteorólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Aristóteles quizá es la persona más letrada de la antigüedad, hasta donde nosotros sabemos, ¿sí? Porque de la antigüedad tenemos perdidos muchísimos textos. Bueno, después de este periodo tan prolífico, tan rico, tenemos la época medieval. Generalmente decimos que la época medieval es oscurantista y no hubo nada y solamente habían señores sentados orando en sus castillos y comían y bebían y así pasamos 1000 años, pero eso no es verdad. La época medieval hubo una producción de conocimiento muy rica, ¿sí? Disculpen si escuchan algo de fondo. Eh, en la época medieval se aperturaron las universidades. En la época medieval teníamos más acceso al conocimiento, de, sobre todo de Dios. Discúlpenme un momento. Esperen. Marley, la hoja.
Ya, qué pena con ustedes. Em, bueno, seguíamos. En la Edad Media, y esto es un presupuesto que debemos eliminar, hubo mucha producción del conocimiento, ¿sí? Y sobre todo, gracias a a los filósofos de la Edad Media, los teólogos, es que conocemos los escritos tanto de Platón como de Sócrates y de Aristóteles, porque aquí hay un interludio, y en la Edad Media tenemos, bueno, no sabemos si tenemos o la cristianización de Roma o la romanización del cristianismo, y un montón de, sobre todo, hechos sociales, hechos políticos que cambian toda la mirada de Occidente. Hay un cambio total de objeto, ya no estudiamos, sí estamos estudiando la naturaleza y sí estamos estudiando eh, al hombre, pero desde la perspectiva bíblica y desde, y desde las teorías de Aristóteles. Aristóteles en la Edad Media se llamó autoridad magna o autoridad máxima. Todo lo que estuviese escrito o todo lo que se investigase tenía que tener concordancia con el pensamiento de Aristóteles. Y esto nos limitó, pero nos hizo descubrir, o bueno, les hizo descubrir a ellos precisamente las falencias del pensamiento de Aristóteles. Y eso nos llevó a a la edad moderna. En la edad medieval podemos encontrar, y este es un, no sé cómo decir, bueno, es una pieza artística del Perceval, del cuento del Grial. Miren, este es el Grial, esta es la espada, ese es el caballero. No sé si conocen, Perceval es uno de los caballeros de la mesa redonda. Es un libro que les recomiendo mucho y tiene incidencias teológicas también. Es simplemente una referencia, ¿sí? En la época medieval, lo que ya les decía, este es San Agustín, este es Santo Tomás, que son los estandartes. San Agustín, por ejemplo, dice que nuestra esencia es el pecado y que por ende nuestro servicio político o nuestro mundo debe estar supeditado al mundo del cielo, al mundo de las leyes divinas, las leyes extraídas de la Biblia, y se forma el papado, y él justifica el papado y dice que el papa es la representación de Dios en la tierra. San Agustín dice eso en sus obras. Bueno, esto es una deformación lo que estoy diciendo, porque no lo dice exactamente, pero sí hay una ciudad de Dios, sí hay un gobierno dedicado a la divinidad, al Padre, todo esto, y eso tiene incidencias políticas, y el papado sigue, ¿sí? Entonces es importante, no son personas que se sentaron simplemente a mirar al techo y a contemplar y a pensar en Dios y a pensar en los hombres y a pensar en ellos mismos. En realidad, todas y absolutamente de todos los sistemas de pensamiento que hemos tenido, así relevantes, han trastocado nuestra tradición, nuestros pensamientos, sí o sí. Quizá el pensamiento de nuestros padres, de otras generaciones, tiene todavía vestigios del de San Agustín, ¿sí? Em, o de Santo Tomás. De hecho, y bueno, eso es un comentario, la lógica de Santo Tomás es una lógica provida, por ejemplo. No quiero entrar en este tipo de debates, pero la lógica que tiene Santo Tomás es capaz de legitimar una, una postura provida, ¿sí? Hay personas que sostienen esa postura y no saben que esa lógica proviene de Santo Tomás, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Porque casi que Santo Tomás explica las escrituras y a San Agustín también. Este es San Francisco de Asís, que es mi personaje de la medievalidad favorito, que decía que Cristo era pobre y que todos los usos o todas las propiedades que tenía la iglesia eran simplemente de usus facti, o sea, para utilizarlas temporalmente para el servicio a Dios, y que deberíamos entregarnos a la pobreza. Si ven, el estilo de estos tres es diferente, porque él no, pues no tiene mayor decoro. Y ese es el rol esencial de los franciscanos. La iglesia no debe ser rica. Aquí entramos también con las órdenes, que es muy interesante. Después, después de muchas discusiones entre escolásticos, entre todas estas personas que estaban en la época medieval, tenemos el Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? Uno se pregunta, ¿no? ¿Estamos muertos antes o cómo? No, el Renacimiento sugiere que estamos recuperando toda la tradición ética y moral de los griegos. Los griegos se tenían por el centro del mundo, ¿sí? Y estamos abriendo como las ventanas, como los horizontes de nuestro mundo material. Eso es lo que hace el humanismo y el antropocentrismo. Dice, listo, el hombre es la cima de la creación, nuestro mundo va más allá de Dios, todavía incluye a Dios, pero va más allá de Dios, y de nosotros proviene las bondades que también provienen de Dios.
Entonces el hombre pasa de ser una criatura de pronto mundana, como dice San Agustín, a ser una criatura digna, a ser una criatura de la que emanan valores, que es capaz de conocer el mundo, que puede ser feliz, que no, que tiene derechos, que tiene deberes. Y acá empiezan a formarse un montón de revoluciones, que es el periodo más denso dentro, bueno, la densidad. En realidad yo pensaría que el periodo más denso es el medieval, pero conceptualmente, pero el Renacimiento, todavía conservamos cosas del Renacimiento, ¿sí? Ay, perdón. Todavía pensamos en humanismo, todavía pensamos que el cristiano debe ser humano, todo este tipo de cosas. Y todavía incluso hay gente que piensa que la raza humana es la raza dominante, es la especie, perdón, la especie dominante y que debe supeditar a todo lo demás porque Dios hizo precisamente el mundo para la especie humana. Bueno, no, ¿sí? Eso después se corrige, pero todavía conservamos ese tipo de cosas. En la Edad Moderna, este señor, que es Descartes, y este señor, que es Locke, eh, cogen pedacitos del pensamiento de Platón, él, y de Aristóteles, él, y empiezan a formular nuevas teorías, ¿sí? Ya han pasado 1000 años, necesitamos nuevas teorías, ¿sí? Y ellos son los encargados de hacerlo, ¿sí? Más de 1000 años. Ellos son los encargados de hacerlo. Aquí pues es totalmente filosófico. Él dice que no debemos creerle a la razón, por ejemplo, y él dice que debemos creerle a los sentidos y debemos tener mesura al afirmar cosas con la razón, por ejemplo. Y también debemos tener mesura con los sentidos. Descartes, ese es el famoso del cogito ergo sum, del reconocer nuestra propia existencia. Y bueno, no entraré porque ya empieza a complicarse un poco, pero es importante que recuperamos, incluso si recuperamos los valores de los griegos, recuperamos la filosofía de los griegos, recuperamos para modificarla, para cambiarla, para que Aristóteles no sea nuestra autoridad, sino para emprender desde su base otro tipo de teorías. Y aquí llega el periodo más prolífico en la ciencia, y es que la física ya no se va a basar meramente en observaciones, sino en experimentos, ¿sí? Y en datos. Entonces, Galileo, por ejemplo, empieza a experimentar con el plano inclinado, empieza a experimentar la caída libre, empieza a mirar el fenómeno del péndulo, el movimiento, un montón de cosas que dice, listo, a mí no me sirve preguntarme, por ejemplo, por qué los objetos caen, sino, bueno, sí, pero no una causa última como metafísica, sino cómo puedo describir yo esta ley de la naturaleza de que los objetos caigan matemáticamente, porque la matemática nos ofrece un rigor universal. Entonces empieza a modernizarse la ciencia, esa es la modernización de la ciencia, y lamentablemente la física se libera de la filosofía, porque cambia de método. La química igual, pues bueno, la química empieza con la alquimia. eh, Igual, la biología también cambia de método y se vuelven ciencias aparte. Pero bueno, siempre tienen sus vínculos. Aquí hay figuras famosísimas, Hooke, Boyle, Copérnico, Kepler. Bueno, y viene el gran giro copernicano. Bueno, no somos el centro del mundo ni del universo. El centro del universo es el Sol. Y después no, bueno, el mundo es finito o infinito. Y viene ya este periodo antropológico, ético, político, con Voltaire, por ejemplo, con la Revolución Francesa y con afirmar la libertad del hombre, con mirar, bueno, llevamos 1000 años de monarquía, bueno, más de 1000 años, llevamos mucho tiempo de monarquía, la estamos justificando en Adán, la estamos justificando en el Padre, en Dios. Bueno, miremos a ver si hay algún problema, y hay muchos problemas. Entonces, se democratiza, y bueno, de pronto el verbo siempre lo utilizamos mal, las libertades del hombre y, y aparecen nuevos sistemas de pensamiento para regir los sistemas de gobierno. Entonces aparecen los derechos humanos, los que ya les decía, y empezamos a dudar de todo, hasta el punto de que le otorgamos derecho a las minorías actualmente, ¿sí? O bueno, a cualquier otra cosa, ¿sí? Que es necesario, ¿no? Porque al principio los derechos eran exclusivos de los hombres, reyes que vivieran en palacios, que vivieran en castillos, que tuviesen el linaje divino. Ahora los derechos, pues, tienen una mayor apertura. Es gracias a los filósofos de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Por ejemplo, Voltaire, que fue el que puse aquí, él tiene un tratado, él es el de
él es el que promulga la máxima de, bueno, no hagas a otros, a otros lo que no quieres que te hagan, ¿sí? Porque él estaba en contra del fanatismo religioso. A fin de cuentas, el fanatismo religioso fue lo que nos dio también muchísimas pérdidas o abominaciones en la historia. Entonces Voltaire dice, la única forma de nosotros avanzar como sociedad es respetando la opinión del otro, respetando la libertad que tiene el otro para proferir la opinión, ¿sí? Dejando que todos entremos en el debate. Evidentemente, Voltaire, que era un señor ilustrado y privilegiado también, eh, pues no tenía este pensamiento tan abierto, pero sí, para su tiempo era muy, 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 pues, revolucionario. Después de esto y de muchas otras cosas más, como por ejemplo de Kant, que no lo mencioné porque es muy denso, o de Hegel, que tiene la fama de ser el filósofo más complicado de todos, viene la edad contemporánea, que es mucho más cercana a nosotros. Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche es como el que conocemos, el que conocemos como por antonomasia, ¿sí? Como automáticamente, porque somos hijos de esta afirmación de que Dios está muerto, ¿sí? Em, con Nietzsche conocemos, por ejemplo, la crisis de los valores de Occidente. Llevamos arrastrando sistemas morales de los griegos 2000 años. Debemos transformar algo, debe haber una revolución, ¿sí? Nietzsche nos habla de esto. O Bertrand Russell, que él intenta concluir desde los principios de la matemática que 1 más 1 es igual a 2. Son otro tipo de necesidades, ¿sí? Y eso corresponde a un espíritu que es vanguardista. Un espíritu vanguardista es un espíritu nuevo, es un espíritu que nos trae el relativismo, que nos trae nuestros problemas contemporáneos, problemas de género, problemas de derecho, problemas políticos, problemas de validez de ciencia, todo este tipo de cosas. Entonces, volvamos al esquema general para mirarlo nuevamente. Entonces hablamos de los padres de la iglesia, como por ejemplo San Agustín, filosofía arábiga no la mencioné, la escolástica también la hablamos, todo esto también, excepto la filosofía alemana. Bueno, no mentiras pues, con la corta mención de Kant y de Hegel, y la contemporánea. Entonces, el objeto en la antigua cambia, el objeto de los jónicos, de los presocráticos es la naturaleza, el objeto de Sócrates y de Platón, mayoritariamente pues Platón también estudia la naturaleza, pero para negarla, es el hombre. Aristóteles es tanto el hombre como la naturaleza. La filosofía alejandrina es la de Epicuro, por ejemplo, la de los estoicos, que es muy célebre ahora. ¿Cómo vivir bien? ¿Cómo afrontar los desafíos? ¿Cómo afrontar eh, todos los obstáculos que nos pone la vida? ¿Sí? Esa es la filosofía alejandrina. Esto ya no habla de naturaleza y estas cosas, reduce mucho la investigación, porque es romana. Acá Dios y naturaleza, Dios y naturaleza, Dios y naturaleza y Aristóteles. Moderna, hablamos de absolutamente todo, creamos nuevas ramas, se emancipa la ciencia, se vuelve matemática, la filosofía deja de pensar en ciertos problemas, aquí emerge el arte, las reflexiones sobre el arte aparecen aquí. Y en la filosofía contemporánea hablamos de las ciencias y hablamos de los valores, hablamos de la crisis, sobre todo de la crisis que tenemos actualmente. La filosofía es muy buena crítica de los sistemas actuales de pensamiento, del estado actual del hombre, ¿sí? De la decadencia de nuestros valores, de la decadencia del mundo social, de todo este tipo de cosas. Y aquí se entrecruza muchísimo con la literatura. En la moderna también, en la media y en la antigua no tanto, pero en la contemporánea van a encontrar novelas filosóficas, ¿sí? Como las de Sartre, las de los españoles, que son José Ortega y Gasset y Unamuno, ese tipo de cosas. La filosofía ya empieza a cambiar también de métodos y cambian las preocupaciones. Bueno, listo, ya vimos todos los periodos. ¿Hay alguna pregunta sobre los periodos? Ay, ¿no? Todo claro, profe. Listo, gracias. Bueno, con lo que quizá muy rápidamente vimos ahora, se supone que podemos resolver estas preguntas, ¿sí? Pero bueno, no, solamente por una mención muy cortica. No sé si las hagamos. Hagamos esta. No sé si alguien me puede colaborar leyéndola. Y hago una encuesta. A ver. Yo sé que probablemente. Sí, claro, dale. El que alzó la mano.
para leerla? ¿No? Porfa, el que tiene alzada la mano, porfa, para leerla. ¿No? Es que no me aparece la pantalla. ¿No? No, no me aparece. Sí aparece. Ay, yo no puedo creer que Ya, está donde. listo. Sí, Ah, me ya, asustaste. sí, ya no sé. Se demoró en cargar. ¿Desde qué parte te leo? No, solamente esta. A ver, otra vez se quitó. Ay, no. Eh, ¿Ya? ¿Ya aparece? No. No, todavía no. Bueno, Oye, si quieres te la leo Eh, yo, que a mí sí me... dale. Sí, dale, porque a mí no me aparece. Igual, gracias. Dale. Vale, dice, en los diálogos tempranos de Platón, en los que Sócrates es protagonista, es donde se pregunta por A. Explicaciones empíricas de fenómenos naturales. B. Explicaciones empíricas de las virtudes morales. C. Definiciones generales de fenómenos naturales. Y D. Definiciones generales de las virtudes morales. Si quieren, hago una encuesta. Sí, sí se puede hacer encuesta. No sé si ustedes la ven. Y miramos a ver. A ver si. Ay, no, no sé hacerlo. No sé hacer. Que le digas a mis amigos. Sí, ¿por qué? No sé hacer la encuesta. Bueno, no. A ver, si quieren, dejen en el chat la respuesta de los que les parezca. O alguien abra el micrófono y diga, bueno, a mí me parece que es esta, que podemos descartar esta. O si quieren lo hago yo, no hay problema. Alguien que me diga, no, esta no es, al menos. ¿No? Disculpa, yo tenía entendido que Platón, Sócrates eran como filósofos de este tipo idealistas, como que racionalistas en ese sentido. Entonces yo descartaría las empíricas, Sí. respuestas que llevan como que explicaciones empíricas de fenómenos naturales, explicaciones empíricas de las virtudes morales, y me iría más por definiciones generales, pero me iría sobre todo como por la D, de virtudes morales, ya que examinaban o ampliaban más lo que sería como las virtudes morales de un hombre, valga la redundancia, y todo lo que conlleva, como que su pensamiento, la definición de lo que está bien, lo que está mal, y pues ahí algo relacionado con el libro de la República, que creo que es de Platón, entonces algo por ahí me relaciona con la de... Listo, muy bien. En efecto, esa es la respuesta correcta. Debemos tener en cuenta, a pesar de que pues, la mención fue muy rápida, eh, que hay un cambio desde los presocráticos, desde los filósofos de la naturaleza, hasta Platón y hasta Sócrates. Y es que Sócrates se está preguntando por el hombre, ¿sí? No se está preguntando por los fenómenos naturales, ni se está preguntando por, bueno, sí, no se está preguntando por los fenómenos naturales. Entonces, podemos descartar estas dos, ¿sí? Y está preguntándose por las virtudes, pero o son definiciones o son explicaciones. Generalmente en los diálogos encontramos discusiones en torno a lo que es bello, a lo que es bueno, a lo que es agradable, a lo que es el amor, siempre a lo que es, a definir a qué es la templanza, qué es la valentía, qué es el amor, todas estas cosas, todas las virtudes, también los vicios, qué es la retórica, qué es la ciencia, qué es la filosofía, qué es el lenguaje. Tenemos siempre definiciones generales. Eso siempre lo que buscan en los diálogos tempranos de Platón. Son siempre definiciones sobre virtudes, no sobre fenómenos naturales. Recordemos que a Sócrates le parece insuficiente que expliquemos el mundo únicamente bajo leyes mecánicas de la naturaleza, bajo leyes donde conocemos que el agua se vuelve hielo y también puede convertirse en vapor. Sí, a Sócrates no le importa eso. A Sócrates le importa, bueno, es una simplificación, las virtudes, el hombre, su naturaleza, el bien y el mal. Y por eso efectivamente es la D. Y otra cosa, las explicaciones empíricas, fue muy buena la deducción, yo no lo había pensado antes, pero
tanto Sócrates como Platón tienen un método distinto a este de una explicación empírica y ya veremos cómo es. Entonces, muy bien, gracias pues, por intervenir. Bueno, ya finalizando, tenemos los métodos de investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué es un método de investigación? En el colegio vemos el método científico, ¿no? Entonces vemos que el científico mira algo, entonces, por ejemplo, yo estoy mirando, hagámoslo con algo sencillo, ¿sí? Yo estoy mirando la caída de la manzana. El científico mira la caída de la manzana, parte de observar y dice, bueno, la manzana cayó al piso, ¿sí? Y estaba atada bueno, estaba suspendida por una rama de un árbol y cayó. ¿Por qué cayó? Entonces empezamos a teorizar. Cayó porque se desprendió de la rama. ¿Por qué se desprendió de la rama? Hay muchas razones, ¿sí? La rama estaba débil y, y hay algo que lo atrajo hasta el centro de la Tierra. Es una hipótesis, ¿sí? Hay una fuerza que lo atrae hasta el centro de la Tierra. Entonces el científico pasó de observar a teorizar. ¿Qué puede hacer el científico? Puede repetir ese ensayo y ese experimento múltiples veces y organizar un arreglo de datos para mirar si ese método, bueno, para mirar si puede producir conocimiento. Eso es un método. Es un método, es una sucesión de pasos o de etapas o de fases para dar un conocimiento. Aquí dice un consistorio de técnicas e instrumentos subsecuentes, es simplemente porque es ordenado y es progresivo. Y nos va a dar un conocimiento. Recordemos que es un conocimiento. Es decir algo acerca de un elemento de la realidad. Decimos algo de la manzana, decimos algo de los cuerpos, decimos algo de las masas, etcétera, etcétera, etcétera. En filosofía tenemos estos tres métodos: la dialéctica, la mayéutica y la lógica. Entonces, la dialéctica es un poco, yo creo que con el ejemplo que les daré puede dilucidarse un poquito más, pero se basa en un sistema de tres proposiciones, de una afirmación, de una contraposición y de una síntesis, ¿sí? La dialéctica es simplemente discusión. Si yo digo que la manzana es verde, alguien más va a decir que no, que la manzana es roja. Por ejemplo, hablemos de una manzana imaginaria que no es de ninguno de esos dos colores. Una tercera persona o una conclusión entre ambos puede decir que la manzana es una mezcla de los colores entre roja, es un color que contiene la mezcla entre el rojo y entre el verde. Ese es un ejemplo de la dialéctica. Con la dialéctica estamos negando una proposición inicial, después estamos negando la oposición también, porque dijimos, la manzana es verde, después dijimos, no, la manzana es roja. Entonces, como cuando decimos la manzana es roja, estamos negando que la manzana sea verde. Y después la tercera persona o la conclusión a la que llegamos es que no, la manzana, el color de la manzana es una mezcla entre verde y entre rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos negando a la negación y estamos negando también la afirmación. Esa es la dialéctica. La dialéctica es, vamos a discutir y vamos a negar lo que tenemos como por conocimiento previo y vamos a dar un saber de como de más superior, como un poco más elevado, más sofisticado, con mejor acabado. Entonces hay un diagrama que lo explica más fácilmente y es este, el modelo de la dialéctica. Tenemos la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿sí? Esto es lo que hacemos diariamente. Estamos diciendo algo, alguien nos contradice y llegamos a una conclusión. Es un modelo general. Posición inicial, posición contraria y composición. Esta es la mezcla de ambas. ¿Qué ejemplos vemos, por ejemplo, en la ciencia? En la ciencia vemos que inicialmente se dice que la luz es una partícula. La antítesis, no, la luz es una onda. ¿Qué nos dice la ciencia actual? La luz es un agregado de partícula y de onda. A veces se comporta como partícula y a veces se comporta como onda. Nuestro conocimiento del mundo viene a ser mejor, viene a ser más perfecto o más adecuado en la síntesis, ¿sí? Es una forma de entenderlo. Creo que es clara. Bueno, ya di los dos ejemplos. Esa es la dialéctica. Diálogo, conversación, así. Sobre todo con argumentos y contraargumentos. La mayéutica
es el método socrático. Miren, la dialéctica es el que utilizaba Platón y la mayéutica es el que la que utiliza Sócrates. La mayéutica es preguntar, hacernos preguntas y resolver un problema a través de esas preguntas continuas. Por ejemplo, cuando nos estamos sintiendo mal por algo, podemos preguntarnos, ¿pero qué es lo que me está haciendo sentir mal? Entonces nos empezamos a preguntar, ¿fue esto? No, no fue esto. No, tampoco fue esto, tampoco fue esto, tampoco fue esto, tampoco fue esto. Y si nos autopreguntamos, encontramos el conocimiento dentro de esas respuestas. O sea, si no son todas estas razones, pues tendrá que ser la otra razón que queda. Eso hacía Sócrates. Sócrates preguntaba, bueno, esto es lo bello. Y entonces empezaba a preguntar y a preguntar y casos más concretos y casos más específicos y hallaba el conocimiento a través de preguntas. La mayéutica pues, es una palabra que proviene del parto. Para Sócrates era como parir la verdad. ¿Sí? Entonces nosotros damos la luz a la verdad o alumbramos la verdad a través de preguntas. Y hay etapas en este alumbramiento. La etapa donde tenemos todos nuestros conocimientos claros y la etapa donde nos confundimos y donde hay problemas. Es precisamente la etapa de los dolores, dice Sócrates, o bueno, lo asemejamos al método de Sócrates. Y después viene la etapa donde damos a luz a la verdad y listo, ahí queda el producto de la verdad. Siempre preguntas, a partir de preguntas, eso es lo fundamental. Y después tenemos la lógica, que también es un método, la tenemos a través de dos cosas, de la lógica deductiva y la lógica inductiva. Podemos llegar de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Ya les doy un ejemplo. Acá hay un diagrama. Ahí está la foto de Sócrates. Y aquí está el diagrama. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que hace el físico. Podemos hacer como el físico que mira que la manzana cae y que la Tierra la atrae y decir que todos los objetos en el universo están atraídos por la Tierra. Estamos partiendo de un hecho particular a un hecho universal, a un hecho general. Ese método es inductivo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer también deductivo? Podemos partir de algo más general y usarlo para tratar un caso específico. De pronto me quedo corto en los ejemplos. Ok, podemos hacerlo con el mismo ejemplo de Sócrates. Todos los hombres son mentirosos y Sócrates es un hombre. ¿Qué pasa? Que Sócrates es un mentiroso, ¿sí? Solamente por el hecho de ser hombre. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento general y lo aplicamos a particular. Y se cumple siempre, ¿sí? Igual con cualquier otra cosa que pensemos. Todos los cisnes son blancos. El cisne que estoy viendo, bueno, la cosa que estoy viendo es un cisne, por ende la cosa que estoy viendo es un cisne blanco, ¿sí? Eso es deductivo, de lo general a lo particular. Y lo inductivo, piénsenlo así, miren, la I tiene menor fuerza, uy, eso está horrible, eso no suena I, la I tiene menor fuerza que la D, ¿sí? Entonces, inductivo y deductivo, pues la D como hay mayor, abarca más, es como general, y la I es más pequeña de lo particular a lo general y la D de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, de lo inductivo, podríamos partir de que Sócrates es un mentiroso y que Sócrates es un hombre y de alguna forma concluir que todos los hombres son mentirosos, porque tenemos la evidencia de que hay un hombre mentiroso. Pero es más el método que produce mayor fidelidad es el deductivo. Pero el inductivo es el que utilizan las ciencias, ¿sí? Newton no tuvo que utilizar todas las manzanas en el mundo para decir que todas las manzanas o todos los objetos caen por el simple hecho de que están siendo atraídos por una fuerza gravitacional. Pero la ciencia lo admite porque son causas generales. ¿Quedó claro los métodos? Dime. Profe, es decir que el método inductivo se podría usar para empezar o, digamos, iniciar una hipótesis, una idea, una teoría, y el método deductivo sería como para comprobarla, comprobar su veracidad, su aplicación en la realidad, Muy quizás. bien, De esa manera se podría. muy bien. Sí, exactamente. La mayoría de los conocimientos científicos empiezan por lo inductivo. Por eso es así. Sí, exactamente. Muy buena forma. Claro, el primero hipótesis y después intentamos verificar o comprobar. Porque incluso a partir del deductivo podemos comprobar si esa proposición general se cumple.
¿sí? Si nosotros decimos que todos los cisnes son blancos y al frente yo tengo una cosa que identifico como cisne y sé que es un cisne y es un cisne negro, está fallando algo. Y bueno, eso lo podemos remitir a la lógica y todo. Tomen el ejemplo de Sócrates. Los hombres son mentirosos, Sócrates es un hombre, Sócrates es un mentiroso. Sócrates es un mentiroso, Sócrates es un hombre, todos los hombres son mentirosos, ¿sí? Em, es un ejemplo formidable. Y esas son premisas y al final es una conclusión. Ese conjunto de premisas, y no lo olviden, se llama silogismo. El silogismo es el sistema que une proposiciones, ¿sí? Y esas proposiciones pequeñitas, cuando yo digo que Sócrates es un mentiroso, es un juicio, ¿sí? Puede ser juicio de hecho o puede ser juicio de valor. Eso lo veremos después, o sea, ya en otras clases. Básicamente, no lo olviden. Un sistema de proposiciones se llama silogismo. Y bueno, para finalizar, no estimé bien el tiempo y había una lectura, pero bueno, después se las enviaré o miraremos a ver cómo hacemos, eh, de preguntarnos para qué sirve la filosofía. Si nos hemos dado cuenta, si hemos atendido todas las razones que considera la filosofía, nace sobre todo del asombro, nace de que estamos mirando al mundo y nos intriga, queremos explicarlo, pero no lo queremos explicar para, por ejemplo, Tales no pensó en explicar el mundo para construir puentes, o Newton no explicó la gravedad para que construyamos estaciones espaciales. Simplemente por el mero hecho de la admiración o del asombro que nos provee la naturaleza, que nos proporciona, es porque queremos saber y porque necesitamos o de alguna forma manifestamos ese deseo de llegar a la verdad, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Es la realidad auténtica. Eso nos dice Aristóteles, que los primeros filósofos llegaron al conocimiento simplemente por el afán del conocimiento, no por utilidad. Tales no llegó a pensar en la naturaleza para dominarla, para utilizar el agua para someter a los hombres, no. Eh, Simplemente quiso teorizar acerca de la naturaleza, conocer la verdad detrás de la naturaleza, ¿sí? Eso hace parte del buen vivir, hace parte de la vida contemplativa de la que habla Aristóteles en su em, moral, en su ética, a Nicómaco. Otra cosa, moral y ética son términos que ustedes pueden intercambiar, no hay problema, em, prácticamente. Eh, eh, ya, eso es prácticamente todo. Ya vimos todos los temas, o bueno, los incisos que les propuse. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna retroalimentación, los escucho. Ya igual ya acabó el tiempo. Sí, ya acabamos. Yo pensé que me iba a sobrar, pero bueno, los escucho si necesitan decir algo, no sé, lo que quieran preguntar. Adelante. Y si no, pues, chévere. Profe, yo de antemano quería felicitarlo porque la clase me pareció súper interesante, la forma en que explica, y le agradezco por tomarse el tiempo para brindarnos toda esta información y conocimiento sobre la filosofía. Aparte, muchas Vale. gracias. Un gusto. Gracias por prestar atención. Y Profe, pues, yo le iba a preguntar algo también. Es que como dijo ahorita acerca de la moral y la ética, no me queda del todo claro cuál es la diferencia. O sea, para mí es muy difícil como aplicarlo a mi comprensión, puede ser. no, los términos, en principio son términos intercambiables, o sea, pueden equivaler el uno al otro, ¿sí? Generalmente hay personas que hacen la distinción como que la moral es subjetiva y la ética es objetiva, pero no, en realidad es más que todo una cuestión lingüística. Si no somos precisos, para el examen no vamos a necesitar una diferencia entre ética y moral, porque los textos o van a hablar de ética o van a hablar de moral o van a hablar de lo mismo bajo ambos términos, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Pero seguro no hay distinción, porque me han dicho muchas veces que la moral es algo que como que concebimos para nosotros mismos y la ética es algo como más general dentro de la sociedad, son como los valores ejercidos por una colaboración, ¿no? O sea, no entiendo Sí, si sí. realmente es así. Generalmente en el colegio los profes dicen, pues a mí me dijeron, ¿no? La moral es para pueblitos, la moral es para asentamientos pequeños, la moral es para uno mismo y la ética es universal. Pero en principio, pues se los digo, no les dije al principio, no soy un docto, probablemente puedan encontrar diferencias, pero en principio y en los textos que he leído y en general
sobre la base de una apreciación así de textos globales, son iguales los términos, ¿sí? Me disculpan si me equivoco, pero con base en la experiencia de todos los textos que he leído y esas cuestiones, yo puedo decirles que sí, que es un término que pueden intercambiar. Quizás si ustedes quieren ser muy rigurosos, no, pero si están hablando en un texto de la moral de Sócrates decía esto y esto, no van a pensar de que a debatirse, no, esto es moral, esto es ética. No, simplemente tanto la moral como la ética es importante tenerlo claro, tienen el mismo objeto, los valores, el bien, el mal, la conducta y esas cosas. Listo, profe, muchas gracias por la clase. No, con gusto. ¿Alguien más? Bueno, entonces, sí, yo creo que ya damos por finalizada la clase. Espero verlos en la próxima y pues lamentablemente no los voy a acompañar hasta el final, pero hasta la próxima. Entonces, gracias a ustedes por la atención. Y bueno, que pasen bonita noche y eso.